El sol del amanecer doraba los valles que se extendían más allá de las altas e inexpugnables murallas del Edén. Era una luz nueva, joven, que iluminaba un mundo en su infancia, pero que ya cargaba con el peso de una ausencia eterna. Adán contemplaba el horizonte, los surcos de su rostro contando una historia de esfuerzo y nostalgia. Cada mañana, antes de comenzar su labor, sus ojos se posaban, aunque fuera por un instante, en la dirección de aquel jardín perdido. Un paraíso del que solo guardaba el recuerdo de una perfección que ya no podía tocar, y el eco de una promesa divina que resonaba en lo más profundo de su ser. A su lado, Eva trabajaba la tierra con una determinación silenciosa. Sus manos, alguna vez delicadas, ahora estaban curtidas por el sol y el barro. El sudor era su compañero constante, un recordatorio tangible de la nueva realidad. Pero en sus ojos, además de la sombra de aquella primera equivocación, brillaba una luz de amor inquebrantable. El amor por su esposo, con quien compartía el peso de la consecuencia, y un amor feroz, protector, por los dos frutos más preciados que habían brotado de esta tierra redimida con dolor, sus hijos. Caín era el primero, el mayor. Su nombre significaba adquirido, y en él, Adán y Eva vieron el primer destello de esperanza después de la expulsión. Desde niño, mostró una conexión visceral con la tierra. No era un agricultor por obligación, sino por vocación. Sus manos, grandes y fuertes, no solo arrancaban maleza o movían piedras, acariciaban los surcos, palpaban la tierra negra y húmeda, adivinaban su necesidad de agua y sol. Para Caín, el campo no era un castigo, era su reino, su extensión. Cada planta que germinaba, cada tallo que se fortalecía, era un triunfo personal, una victoria arrancada a un mundo que ya no daba sus frutos con facilidad. Su carácter era como la tierra que trabajaba, fértil, pero susceptible a la sequía y a los aguaceros de la pasión. Poseía el orgullo del Creador, del que hace surgir vida de la nada. Abel, el menor, era diferente. Su nombre, soplo o vanidad, quizás reflejaba la fragilidad con la que sus padres lo vieron nacer en un mundo ahora hostil. Pero Abel encontró su fuerza no en la tierra, sino en lo que se movía sobre ella. Se convirtió en pastor. Mientras Caín dominaba la tierra, Abel guiaba, comprendía y protegía la vida. Su rebaño no era solo una posesión, era su responsabilidad y su compañía. Las largas horas en los valles solitarios, bajo la vasta cúpula del cielo, lo hicieron contemplativo, sereno. Su fe era tan tranquila y profunda como las aguas de un manantial oculto. Donde Caín veía un desafío a dominar, Abel veía una creación de la que formar parte. La familia era un microcosmos del nuevo orden, el sudor, la fe, el amor y la sombra de un pasado perfecto. Comían juntos, compartían las cosechas y los productos del rebaño, y en las frías noches, alrededor de una fogata, Adán relataba, con una voz grave que el viento se llevaba, las historias de un jardín donde caminaban con Dios. Caín escuchaba con ambición, imaginando cómo sería dominar una tierra tan dócil. Abel escuchaba con añoranza, anhelando la cercanía de esa voz que ahora solo sentía en la brisa que acariciaba los campos. Era un equilibrio precario, un mundo pequeño construido con esfuerzo sobre las ruinas de otro mayor. Pero en los gestos de Caín, en la forma en que a veces observaba a su hermano menor recibir una sonrisa de su madre, o en la intensidad con la que se enfrascaba en su trabajo, como si con ello pudiera ganarse algo que sentía lejano, comenzaba a incubarse, silenciosa e invisible, la primera semilla de una rivalidad que pronto daría su fruto más amargo. El mundo esperaba, conteniendo el aliento, la primera ofrenda. La noticia corrió como un susurro solemne que agitaba las hojas de los árboles y hacía levantar la cabeza a las ovejas. Llegaba el tiempo de la ofrenda. No era un mandato explícito, sino un impulso divino grabado en el corazón de los hombres, un anhelo primigenio de restituir, de honrar, de conectar con aquel de quien se habían distanciado. Una expectación sagrada se apoderó del pequeño núcleo familiar. Era el momento de presentar ante Dios los frutos de su sudor, de su fe y de su supervivencia. Caín se movió con una determinación febril. Durante días, había inspeccionado cada rincón de sus campos con una meticulosidad obsesiva. No quería cualquier fruto, quería los mejores. Seleccionó las espigas más doradas, los racimos de uvas más pesados y jugosos, las higos más dulces y perfectos. Su ofrenda sería un monumento a su habilidad, a su dominio sobre la tierra. La apiló con cuidado en una cesta de mimbre, una muestra abundante y vibrante de color que gritaba prosperidad y esfuerzo humano. En su corazón, late con fuerza un orgullo legítimo por su trabajo, pero también, de forma sutil, una transacción: mira lo que he hecho. Esto merece tu favor. Abel, en cambio, se sumió en un periodo de quietud reflexiva. Recorrió su rebaño no con la prisa del que selecciona, sino con la mirada penetrante del que busca comprender. No buscaba el animal más grande, sino el más perfecto, el que representara la esencia de la vida que le había sido encomendada. Finalmente, su elección se posó en un cordero primogénito, un macho joven y vital,
de lana blanca e inmaculada y una mirada serena. Abel puso sus manos sobre la cabeza del animal en un gesto que era a la vez de consagración y de doloroso desprendimiento. Comprendía, en un nivel profundo que las palabras no podían expresar, que lo mejor de sí mismo, lo más valioso, debía ser entregado. Su ofrenda no era un tributo de su trabajo, sino un sacrificio de su corazón. El lugar escogido fue una clara elevación en la llanura, un altar de piedra natural que parecía esperarlos. La tensión era palpable. El aire mismo parecía haberse espesado, cargado de una presencia invisible y augusta. Adán y Eva observaban a distancia, con el corazón encogido entre la esperanza y el temor, reviviendo en sus hijos su propio momento de elección ante el árbol. Caín se adelantó primero. Con paso firme, colocó su cesta sobre las piedras. Su cabeza estaba alta, su mirada desafiante hacia el cielo despejado. «Esto es lo que yo he hecho con la fuerza que me diste», parecía decir su postura. Hubo un silencio que se extendió hasta volverse incómodo, pesado. Nada ocurrió. Las frutas y los granos yacían inertes, hermosos pero mundanos, simples productos de la tierra. No hubo voz, no hubo fuego, solo el viento silbando su vacío sobre la ofrenda. La decepción golpeó a Caín como un puño en el estómago, seguida de un calor vergonzoso que le subió por el cuello. Luego fue el turno de Abel. Con humildad, colocó el cordero sobre el altar. Sus ojos estaban bajos, no por falta de respeto, sino por una reverencia abrumadora. En el instante en que el animal inocente estuvo sobre la roca, un fuego descendió del cielo. No fue un rayo violento, sino una llama pura, brillante y silenciosa que consumió por completo la ofrenda, transformando la carne y la grasa en un aroma dulce y penetrante que se elevó hacia lo alto como una plegaria aceptada. No hacía ruido, pero el crepitar de ese fuego sagrado resonó como un trueno en el corazón de todos los presentes. La diferencia no podía ser más evidente, más pública, más devastadora. El humo de la ofrenda de Abel se perdió en el cielo, aceptado. El montón de frutas de Caín permaneció intacto, rechazado. Y en los ojos de Caín, la confusión inicial se transformó en una herida profunda, y el fuego divino que no quiso consumir su ofrenda, comenzó a encender otro muy diferente en lo más profundo de su ser, el fuego lento y amargo de la envidia. La pregunta ¿por qué? Empezó a serpentear en su mente, envenenando todo lo que hasta entonces había creído ser. El ritual había terminado. Y el primer pecado de la humanidad, ya concebido, estaba a punto de nacer. La escena en el altar quedó grabada a fuego en la mente de Caín, un bucle interminable de humillación y rabia. Mientras el humo del cordero de Abel se disipaba, llevándose consigo la aprobación divina, el silencio que rodeaba su propia ofrenda se volvió un estruendo ensordecedor. No miró a su hermano. No miró a sus padres. Con el rostro contraído por una mueca de amargura que no pudo disimular, giró sobre sus talones y se marchó hacia sus campos, pisando fuerte, como si cada paso fuera un intento de aplastar la tierra que, de repente, sentía traicionera. Los días siguientes fueron un infierno interior. El sol que antes calentaba sus huesos con satisfacción ahora lo achicharraba con desdén. La brisa que mecía sus cultivos le parecía burlona. Cada fruto perfecto que recogía ya no era un triunfo, sino un recordatorio de su fracaso. ¿Por qué?, musitaba entre dientes, arrancando malas hierbas con furia. ¿Acaso mi sudor vale menos? Mi trabajo es menos arduo, mis manos, menos dignas. La envidia, ese veneno silencioso, comenzó a corroerlo desde adentro. No era solo el rechazo lo que dolía, era la aceptación de Abel. La comparación, pública e inapelable, lo había desnudado y dejado en evidencia. El amor fraternal se agrió, transformándose en una amarga rivalidad. Abel ya no era su hermano menor, era el rival que le había robado lo que por derecho, por ser el primogénito, sentía que le pertenecía. Abel, intuitivo y sensible, percibió el distanciamiento. Intentó acercarse en un par de ocasiones, con la mirada llena de una preocupación genuina. «Hermano, ¿estás bien?», preguntó su voz, suave como el balido de sus corderos. Pero para Caín, esa suavidad sonaba a condescendencia, esa preocupación a falsa piedad. «Déjame en paz», le espetó Caín, con un gruñido que hizo retroceder a Abel, herido y confundido. La brecha entre ellos se ensanchaba, convertida en un abismo de incomprensión y resentimiento. Fue en medio de este torbellino de emociones oscuras, mientras Caín golpeaba la tierra con una azada con rabia contenida, que la presencia se manifestó. No fue con el fuego consumidor del altar, sino con una proximidad abrumadora que hizo que el aire se cargara de electricidad estática. Caín sintió un peso sobre sus hombros, una mirada que penetraba hasta lo más recóndito de su alma. Entonces, la voz habló. No era un trueno atronador, sino una pregunta cargada de una gravedad infinita y una misericordia última que resonó no en sus oídos, sino en el centro mismo de su ser. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué anda cabizbajo tu rostro? Dios no lo acusaba.
Le daba una oportunidad. Le tendía un salvavidas en medio del mar de su propia amargura. La pregunta era una invitación a la introspección, a reconocer su emoción y a elegir un camino diferente. Pero la voz continuó, clara e inequívoca, trazando el mapa de la elección que tenía ante sí. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cabeza. Pero si no lo haces, el pecado te acecha, como una fiera agazapada a la puerta de tu corazón. Él te desea, pero tú debes dominarlo. La metáfora era poderosa y aterradora. Caín pudo casi visualizarlo, una bestia oscura y primigenia, el pecado mismo, agachada en la entrada de su propio ser, gruñendo, babeando de deseo por poseerlo. Pero la advertencia era clara, la bestia deseaba, pero él tenía la autoridad, el libre albedrío, para dominarla. Era una exhortación directa a gobernar sus pasiones, a elegir la luz sobre la oscuridad que lo tentaba. Por un instante, brevísimo, un destello de lucidez cruzó la mente de Caín. Comprendió la advertencia, sintió el peso de la elección. Pero el resentimiento ya había echado raíces demasiado profundas. La herida en su orgullo era más fuerte que la voz de la razón y la gracia. En lugar de humillarse, de confesar su rabia, endureció su corazón. Rechazó el salvavidas. La bestia a la puerta encontró la entrada abierta de par en par. Caín bajó la cabeza, no en sumisión, sino en un desafío mudo. La conversación había terminado. La oportunidad de redención se esfumó, y la sombra que acechaba en la puerta cruzó el umbral, haciéndose dueña de su morada. El siguiente paso sería irrevocable. La advertencia divina no calmó la tormenta en el corazón de Caín, la avivó. Las palabras "tú debes dominarlo" resonaban no como una posibilidad de salvación, sino como un reproche más, una acusación de debilidad que su orgullo no podía tolerar. La bestia no solo había cruzado el umbral, ahora se paseaba por los pasillos de su mente, envenenando cada pensamiento, cada recuerdo. Ya no veía a Abel como su hermano, sino como la encarnación de todo lo que se le había negado. Abel era el favorito, el aceptado, el que lo había humillado con su virtud silenciosa. Cada risa que llegaba desde los valles donde pastoreaba sonaba a burla. Cada gesto de preocupación de sus padres hacia Abel, lo interpretaba como un favoritismo injusto. El plan no nació de un arranque de locura, sino de una deliberación fría y oscura. La envidia, fermentada durante días, se había transformado en una determinación homicida. Caín conocía cada palmo de la tierra, cada escondite, cada lugar donde los sonidos se los llevaba el viento. Escogió el sitio perfecto, un campo alejado, donde la tierra era rojiza y las rocas altas formaban una hondonada aislada, un teatro perfecto para la traición. «Hermano», dijo Caín, acercándose a Abel con una calma que era más aterradora que cualquier muestra de furia. Su voz era plana, carente de emoción, como si hablara con un extraño. Abel, siempre confiado, alzó la vista. La preocupación que había sentido antes por Caín volvió a brillar en sus ojos. «Sí, Caín, ¿qué necesitas?» «Vamos al campo», propuso Caín, haciendo un gesto vago con la cabeza hacia el este. «Hay algo que quiero mostrarte». La frase era una ironía trágica, cargada de un doble significado que solo Caín comprendía. Iba a mostrarle algo, en efecto, el rostro oscuro de la muerte. Abel, sin sospechar la maldad que anidaba en el corazón de su hermano, asintió con una sonrisa leve. «Claro, vamos». Creyó que era un intento de reconciliación, un puente tendido después de días de tensión. Caminó junto a su hermano mayor, confiado, inocente. El sol comenzaba su descenso, proyectando largas sombras que parecían dedos oscuros alargándose sobre la tierra. Llegaron a la hondonada. El silencio era absoluto, solo roto por el susurro del viento jugando entre las rocas. «¿Qué querías mostrarme, Caín?», preguntó Abel, volviéndose hacia su hermano con expectación. Fue entonces cuando lo vio. La máscara de neutralidad se desvaneció del rostro de Caín, revelando el odio puro y distorsionado que ardía en sus ojos. No hubo más palabras. No hubo acusaciones, ni gritos, ni un último debate. Solo un gruñido animal, gutural, que surgió de lo más profundo de Caín. Abel apenas tuvo tiempo de abrir los ojos con una incredulidad aterrada. Caín se abalanzó sobre él. No usó herramienta alguna, sus propias manos, esas mismas manos que con tanto cuidado acariciaban los brotes y recogían los frutos, se convirtieron en instrumentos de muerte. La fuerza que usaba para domar la tierra, la usó para domar la vida de su hermano. Fue rápido, brutal y horrible. El grito de Abel se ahogó casi antes de empezar, sofocado por la violencia del ataque. Luego, solo quedó el sonido áspero de la respiración de Caín, el crujido siniestro de la tierra al recibir el cuerpo y el silencio ensordecedor que siguió. Caín se irguió, jadeante. La bestia había sido alimentada. La envidia había sido saciada. Miró hacia abajo. La sangre de Abel, roja y espesa, empapaba la tierra rojiza, oscureciéndola.
Se filtraba entre los dedos de la tierra, como si el mundo mismo estuviera bebiendo el primer crimen. La vida que se escapaba de Abel pareció elevarse como un vapor fantasmal antes de desvanecerse. Y entonces, de repente, en la quietud posterior a la tormenta, la realidad golpeó a Caín con toda su fuerza. El calor de la rabia se apagó, reemplazado por un frío glacial que le heló la sangre. Miró sus manos. Estaban manchadas, tintas con la vida de su hermano. El cuerpo a sus pies ya no era el rival, era Abel. Su hermano menor. El niño que lo había seguido por todos lados, el pastor de mirada serena. Un vacío absoluto, más terrorífico que cualquier emoción, lo invadió. No había triunfo. No había alivio. Solo el silencio aterrador de lo irrevocable, el peso abrumador de una culpa que ya era parte de él, y la tierra, testigo mudo, clamando en voz alta con la sangre que había recibido. El primer aliento de la muerte había soplado sobre la creación, y su aroma era a hierro, a tierra y a traición. Caín estaba solo. Completamente solo. Y la huella de sus pasos, al salir huyendo de ese lugar maldito, sería la huella del primer hombre marcado por un horror que él mismo había creado. El silencio que siguió al crimen fue más ruidoso que cualquier estruendo. Caín huyó del campo, pero no podía huir de sí mismo. Cada latido de su corazón era un tambor que gritaba asesino. La sangre de Abel, secándose bajo sus uñas y pegajosa en sus manos, era un sello de horror que ningún agua podría limpiar. El mundo, que antes era su reino, se había vuelto de repente hostil y acusador. Los árboles parecían inclinarse para señalarlo, el viento susurraba la noticia del fratricidio por los valles, y la misma tierra que había trabajado con amor, ahora sentía que se resistía bajo sus pies, como si se negara a soportar su peso. La culpa es un veneno que distorsiona la percepción. Caín vagó sin rumbo, pero cada sombra le parecía la figura de su hermano, cada crujido de una rama, el paso de su padre que lo buscaba. Se escondió entre las rocas, intentando fundirse con la piedra, pero la mirada de Abel, congelada en su último momento de terror, lo seguía a todas partes. Era una pesadilla de la que no podía despertar, un tribunal interior que ya lo había declarado culpable y cuya sentencia era una tortura eterna. Entonces, en medio de su delirio paranoico, la presencia se manifestó de nuevo. No con la suave invitación de la última vez, sino con una autoridad que hizo temblar el mismo aire. Era una presencia que todo lo llenaba, que todo lo veía. No había donde esconderse. Y la voz habló. No fue un grito de ira, sino una pregunta cargada de un peso infinito, una pregunta que resonaría a través de los siglos, dirigida a cada corazón que intenta esconder su pecado. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Dios no preguntaba por ignorancia. Preguntaba por justicia. Le daba a Caín la oportunidad de confesar, de arrepentirse, de caer de rodillas y clamar por misericordia. Era el último salvavidas en el océano de su culpa. Pero el corazón de Caín, endurecido por el crimen y la soberbia, eligió la ruta de la evasión y la insolencia. En lugar del quebrantamiento, surgió la defensa arrogante. En lugar de la confesión, la mentira cínica. No sé, respondió Caín, y sus palabras sonaron huecas, falsas, como un ídolo de barro que se resquebraja. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta respuesta no fue solo una negación, fue una burla. Una inversión perversa de la responsabilidad. Guardián. Parecía decir. ¿Esa no era tu tarea, Dios? ¿Dónde estabas tú cuando lo mataba? Fue el intento desesperado de un hombre por transferir su culpa al mismo Creador. Pero la verdad, como la sangre de Abel, ya había sido derramada y no podía ser recogida. La voz de Dios tronó entonces, no con ira, sino con una tristeza solemne y devastadora que debió partir el alma de Caín en dos. ¿Qué has hecho? Escucha. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La metáfora era aterradoramente vívida. La tierra, que Caín había manchado con su acto, se había convertido en un testigo acusador. La sangre de Abel no estaba silenciosa, tenía una voz, un clamor que ascendía directamente al trono de la justicia divina. No era un grito de venganza, sino de verdad, pidiendo que se hiciera justicia. La creación misma se rebelaba contra el asesino. Caín cayó de rodillas. No por arrepentimiento, sino por el terror absoluto que produce saberse descubierto, acorralado por una evidencia que no puede negar. La fachada se derrumbó. Su mentira había sido demolida por el clamor silencioso pero ensordecedor de la sangre de su hermano. Ya no había escapatoria. El juicio, que había comenzado en su propia conciencia, estaba a punto de ser pronunciado por la voz que todo lo juzga. El peso de su acción, el verdadero significado de haber extinguido una vida, cayó sobre él con toda su fuerza aplastante. El asesino estaba frente a su juez. La pregunta retumbó en el silencio, más poderosa que cualquier acusación. ¿Qué has hecho? Ya no había espacio para evasivas. La sangre de Abel,
ese testimonio mudo y elocuente, había sellado la culpabilidad de Caín. El peso de la verdad cayó sobre él con la fuerza de una losa, aplastando su arrogancia y dejando al descubierto solo el terror puro. Caín se encogió en el suelo, la cara enterrada en el polvo de la misma tierra que ahora clamaba en su contra. El sabor de la ceniza y la culpa se mezclaban en su boca. Entonces, la voz pronunció la sentencia. No con ira descontrolada, sino con la solemnidad terrible de una ley cósmica quebrantada por primera vez. Ahora, pues, maldito eres tú de la tierra, que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. La maldición no era sobre Caín directamente, sino sobre su relación con la única cosa que le quedaba, la tierra. Aquel vínculo que definía su identidad, que era fuente de su orgullo y sustento, sería ahora su tormento. La tierra, manchada con sangre fraterna, le daría la espalda. Cuando la labres, no te volverá a dar su fuerza. Donde antes brotaba la vida con esfuerzo pero con abundancia, ahora encontraría resistencia y esterilidad. La tierra se volvería avara, mezquina, sus frutos escasos y amargos. Cada surco que abriera sería un recordatorio de la tumba que había abierto para su hermano. Su trabajo, antes una vocación, se convertiría en una maldición sin recompensa. Errante y extranjero serás en la tierra. Esta fue la sentencia más profunda. Ya no tendría un hogar. Sería un nómada perpetuo, un fantasma viviente sin raíces ni pertenencia. El mundo entero se convertiría en un desierto de alienación. Donde quiera que pisara, la tierra sentiría el peso del asesino. Donde quiera que fuera, llevaría consigo el vacío de su crimen. La condena era, en esencia, una expulsión de la comunidad humana y de la armonía con la creación, una repetición y profundización de la expulsión del Edén que habían vivido sus padres. Fue entonces, cuando la condena había sido dictada y la magnitud de su destino solitario se cernía sobre él, que el egoísmo y el miedo de Caín surgieron con una queja patética, pero que revelaba un terror genuino. Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar, gimió Caín, alzando por fin un rostro descompuesto por el pánico. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle, me matará. Su preocupación no era por el alma de Abel, ni por el dolor de sus padres, ni por su propia culpa. Era por su propia supervivencia. Temía la venganza de otros, reales o imaginarios. En su mente, se veía acosado por una humanidad futura que lo lincharía por su crimen. Y entonces, en un giro que muestra la profundidad insondable de la misericordia divina, incluso frente al pecado más abominable, Dios actuó no como verdugo, sino como protector. Ciertamente, cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado. Fue un decreto de protección divina. Aunque la justicia exigía el destierro de Caín, la misericordia no permitiría que se convirtiera en víctima de una cadena interminable de venganza. La vida de Caín, aunque manchada, aún tenía un valor para su Creador. Y el Señor puso una señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallase. La naturaleza de la marca de Caín ha sido un misterio a través de los siglos. No era una marca de vergüenza, sino un signo, un pacto de protección. Un recordatorio visible e intangible para cualquier ser humano que se cruzara con el errante. Este hombre está bajo la custodia del Dios Todopoderoso. Su vida no te pertenece. Podía ser un temor sobrenatural en el corazón de quienes lo vieran, una alteración en su semblante, o algo completamente beyond nuestra comprensión. Pero su propósito era claro, preservar la vida del primer asesino, para que cargara con el peso de su culpa y su juicio, no con la muerte rápida de una piedra o una lanza. Caín, el hombre que había arrebatado una vida, recibía ahora su vida como un préstamo custodiado por la gracia. Se levantó del polvo, marcado, maldito, pero vivo, condenado a vagar, pero con la promesa paradójica de que Dios mismo velaría por su existencia. Era un destierro, pero no un abandono absoluto. El primer homicida se convertía, irónicamente, en el primer hombre bajo la protección divina contra la venganza humana. Su viaje hacia el exilio comenzaba, llevando consigo el peso de la maldición y el enigma de la marca, un recordatorio eterno de que incluso en la justicia más severa, la misericordia encuentra un camino. La marca en Caín ardía con un fuego frío, una sensación no en la piel, sino en el alma. No era un dolor físico, sino la conciencia perpetua de su nueva condición. Cada vez que se miraba en el reflejo del agua de un riachuelo, esperaba ver una señal grotesca, pero solo veía sus mismos ojos, ahora habitados por un horror que antes no existía. La marca era invisible a los demás, pero para él era tan tangible como la nariz en su rostro. Era el sello de su culpa y, de manera paradójica, el escudo de su supervivencia. Un recordatorio constante de que estaba condenado a vivir. Con la tierra maldita a sus espaldas, Caín inició su marcha. Dio la espalda a los campos que una vez fueron su orgullo, a los lugares familiares donde había crecido junto a Abel. No se despidió de sus padres.
¿Qué podría decirles? ¿Cómo podría soportar la mirada de su madre, que alguna vez lo vio como el primer destello de esperanza, ahora sabiendo que había apagado la vida de su segundo hijo? El peso de su crimen incluía el dolor que infligiría a Adán y a Eva, un dolor que no tuvo el valor de enfrentar. Su exilio fue también una cobardía. Caminó hacia el este, la dirección del destierro, alejándose de la presencia de Dios. Cada paso era más pesado que el anterior, no por el cansancio, sino porque la tierra misma parecía rechazarlo. Donde antes sentía la firmeza del suelo, ahora sentía una resistencia sutil, como si pisara un cuerpo que se encogía ante su contacto. Los sonidos del mundo habían cambiado. El canto de los pájaros sonaba agudo y acusador. El viento, que antes acariciaba los cultivos, ahora silbaba a su alrededor con un sonido desolado. La creación entera le daba la espalda. La soledad se convirtió en su única compañera. Una soledad tan vasta y profunda que el silencio del campo después del crimen parecía un bullicio en comparación. Ya no había voces familiares, ni risas, ni el balido de las ovejas de Abel. Solo el sonido de sus propios pasos y el latido de su corazón, un tambor solitario que marcaba el compás de su condena. En su mente, el eco de la pregunta divina, ¿dónde está Abel, tu hermano?, se repetía en un bucle infinito, mezclándose con el recuerdo de los últimos segundos de vida de Abel y con su propia respuesta cínica: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? El sueño no era un descanso, sino un campo de batalla. Sus sueños estaban plagados de imágenes recurrentes: la ofrenda rechazada, el fuego consumiendo el cordero, la mirada de Abel en el campo y, siempre, la sangre. Se despertaba sobresaltado en medio de la noche, bañado en un sudor frío, creyendo ver la sombra de su hermano de pie entre los árboles. El remordimiento no era un sentimiento punzante, sino una presencia constante, una losa sobre su pecho que le dificultaba respirar. El errar de su castigo no era un viaje de exploración, sino una huida perpetua. No buscaba un nuevo hogar, porque sabía que ningún lugar lo recibiría. Su hogar había sido aquella tierra manchada con sangre, y ahora era un hombre sin sombra, sin raíces, condenado a caminar hasta que su cuerpo no diera más de sí. La marca de Dios lo protegía de otros, pero no lo protegía de sí mismo. De la bestia que había dejado entrar en su corazón y que ahora gobernaba cada uno de sus pensamientos. Finalmente, después de lo que parecieron años de vagar sin rumbo a través de valles y montañas desconocidas, llegó a una tierra árida y extraña. La Biblia la llama la tierra de Nod, que significa la tierra del vagabundeo o del destierro. Era el lugar que por nombre y por naturaleza estaba destinado a él. Un territorio que reflejaba a la perfección el estado de su alma, yermo, desolado y separado para siempre de la fertilidad y la comunión que una vez conoció. Caín se detuvo en una colina y miró el paisaje desolado que se extendía ante él. Este era el fin de su viaje. No un hogar, sino el lugar donde su exilio tendría su cuartel general. El hijo de Adán y Eva, el primer ser humano nacido fuera del Edén, se había convertido en el primer habitante permanente de un nuevo reino, el reino de la culpa, la alienación y la separación de Dios. Y en el silencio de Nod, el eco de su crimen resonaría por toda la eternidad. La tierra de Nod, el país del vagabundeo, no se convirtió en la tumba de Caín, sino en el crisol de su legado. El hombre marcado, condenado a errar, encontró una forma perversa de echar raíces en el mismo corazón del destierro. La soledad absoluta, insoportable para cualquier ser humano, lo llevó a un acto de rebelión contra su sentencia: construir una permanencia donde solo debía haber tránsito. Fue así como, según la tradición, Caín fundó la primera ciudad, y le puso el nombre de su hijo, Enoc. Este acto fue profundamente simbólico. Donde Dios había decretado errante y extranjero serás, Caín respondió construyendo muros. Donde se le había arrebatado un hogar, él forjó uno nuevo con sus propias manos, manchadas aún con la memoria de la sangre. La ciudad no era solo un refugio, era un monumento a la autosuficiencia humana, un intento de crear seguridad e identidad al margen de Dios. Era la materialización de su orgullo, que persistía incluso después de la caída más profunda. En esta ciudad, la línea de sangre de Caín comenzó a florecer con una energía terrenal y formidable. La Biblia traza su descendencia con nombres que resonaron con logros humanos pioneros, pero también con una sombra de violencia creciente. Enoc, el hijo que dio nombre a la ciudad. Irad, cuyo nombre se pierde en el significado. Mabiael. Matusael. Y finalmente, Lamec, la séptima generación desde Adán por la línea de Caín. Lamec se erigió como la culminación del legado de su antepasado. No fue un mero habitante de la ciudad, fue su amo y señor, un hombre que encarnó la arrogancia y la violencia de Caín, pero multiplicada. Lamec tomó dos esposas, Ada y Zila, rompiendo con el designio original de la pareja, mostrando una disposición a seguir sus propias reglas. Y fue a ellas a quienes les dirigió un canto, un poema que es la primera canción registrada en la Biblia, y es un himno a la venganza desproporcionada y la autodeificación.
Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. Yo maté a un hombre por herirme, y a un joven por golpearme. Si 7 veces será vengado Caín, 77 veces será vengado Lamec. Este canto es el eco amplificado de la queja de Caín. Donde Caín recibió una marca de protección por misericordia divina, Lamec se autoproclama su propia protección, anunciando una venganza exponencialmente mayor por cualquier ofensa. Es la violencia institucionalizándose, envenenando la cultura humana desde sus mismos inicios. La semilla de envidia y muerte plantada por Caín había dado su fruto más amargo, un hombre que no solo mataba, sino que se jactaba de ello y establecía su propia ley de hierro. Mientras la civilización de Caín desarrollaba la metalurgia y la música, también perfeccionaba la arrogancia y el derramamiento de sangre. Era un mundo de logros impresionantes construido sobre los cimientos de una culpa no redimida. Pero la historia no termina en la ciudad de Caín. Mientras Lamec cantaba su canto de violencia, el autor bíblico nos lleva de vuelta a Adán y Eva. En su dolor infinito por la pérdida de Abel y la desaparición de Caín, Dios les concedió un nuevo consuelo. Set, otro hijo, nació. Y Eva declaró, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set no era un reemplazo simple, representaba un nuevo comienzo, un linaje de esperanza. Fue de la línea de Set, un linaje que comenzó a invocar el nombre de Jehová, de donde nacerían hombres como Enoc, que caminó con Dios y fue llevado por él, y Noé, el hombre que halló gracia ante los ojos del Señor en medio de un mundo corrupto que se hundía en la violencia iniciada por Caín. Así, el ciclo de la primera gran historia humana se cierra con un contraste profundo. Por un lado, la línea de Caín, la ciudad, la cultura, la fuerza humana, pero manchada por la envidia, el asesinato y una violencia que se multiplica hasta la autodestrucción. Por el otro, la línea de Set, un remanente frágil, un hilo de fe que se aferra a la invocación del nombre de Dios, sosteniendo la promesa de una redención futura. Caín, el hijo de la tierra, legó a la humanidad el conocimiento de cómo dominar el mundo y, trágicamente, cómo destruirse a sí misma. Abel, el hijo de la fe, legó el ejemplo de una ofrenda agradable. Y Set, el hijo de la sustitución, legó la esperanza de que, a pesar de la mancha del pecado, Dios siempre preserva un camino de vuelta a él. La historia de Caín es, al final, la historia de 2 semillas plantadas en el corazón del hombre, y la elección eterna entre construir nuestra propia ciudad o invocar el nombre del Señor.